Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de formación ejecutiva. Mi nombre es Débora, soy docente del instituto. En esta clase vamos a trabajar, ¿sí?, lo que es la teoría de la negociación en línea con lo hablado en las clases de negociación anteriores y siguiendo la línea, ¿no?, de lo desarrollado con anterioridad. Reitero como siempre, ¿sí?, que estas son clases de guía para ustedes que les van a permitir, por supuesto, tener una mejor comprensión de los temas que se tratan en cada uno de los módulos y en cada una de las clases. Sí, tiene como objetivo ordenarlos en ese aspecto en cuanto al contenido de los temas que deben saber sí o sí, sin ningún tipo de desconocimiento, y que por supuesto aquí les brindamos las clases. Estas incluyen los contenidos elementales. Ustedes después, por supuesto, van a ampliar, como digo siempre, porque me parece importante que lo tengan en cuenta, con la bibliografía que se encuentra en la plataforma, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos a esbozar estos conceptos que me importa que, que ustedes incorporen. Bien, elementos de la negociación win-win y el concepto de MAN. ¿Qué es MAN? Mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Sí? Pueden encontrarlo en inglés con otras siglas, producto de que el idioma hace que se tenga que acomodar de otra manera, pero no les quiero adelantar porque luego lo he visto escrito en dos formas distintas, por eso cuando se presente, si lo llegamos a ver aquí, se los menciono, pero no quiero confundirlos. Ustedes concéntrense en que para nosotros es MAN, mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Sí? Y yo un poco les adelanté, ¿no?, que la teoría de la negociación, win-win, porque tienen otros lineamientos de negociación, ¿sí?, por decirlos de alguna manera. A ver, a la hora de trabajar o de llevar a cabo un proceso de mediación, ¿sí?, dependiendo de qué conflicto esté puesto sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos la opción de elegir distintos lineamientos, ¿sí?, que no quiero ahora abordarlos para no confundirlos, pero como que son la narrativa circular y la transformacional, que los elementos de base, ¿sí?, los que voy a enunciar ahora, y los principios son iguales, ¿sí?, en los distintos lineamientos que querramos utilizar conforme a cuál es el lineamiento más adecuado en función del conflicto que tengo sobre la mesa. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Sí? Bien, lo que hace la diferencia es que, dependiendo del lineamiento que yo utilice, ¿sí?, va a cobrar relevancia un elemento por sobre los otros. ¿Correcto? Vale decir, yo les hago ahora y les voy a mencionar el esquema, ¿sí?, de la teoría de la negociación. ¿Sí? La teoría de la negociación es una, ¿sí?, presente en los tres lineamientos. Estos lineamientos tiene cada uno una característica y un porqué de el por qué resultan más apropiados aplicarse en una
situación que en otra. Ahora, lo que va a suceder es que eh, yo me voy a encontrar con que si uso el lineamiento win-win, ¿sí? Cobrarán preponderancia ciertos elementos, si uso la narrativa circular otros, siempre los mismos, pero por ejemplo, tal vez en la relación, en el lineamiento de la narrativa circular, cobre más relevancia el elemento relación, como al igual que en la transformacional, ¿sí? Es igual de importante la relación en el lineamiento win-win. Lo que sucede es esto, dependiendo el enfoque que trato, daré preponderancia a uno u otro, ¿sí? Pero la teoría de la negociación es igual en cualquier lineamiento que utilice, lo que va a variar es la preponderancia que cobra cada elemento, ¿sí? A la hora de negociar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en un proceso de mediación frente a un reclamo bancario, ¿sí? Por no acreditación de los pagos que hice por la moratoria que me hicieron, por ejemplo, que una mediación de alimentos o una mediación de, eh, por ejemplo, pedir autorización para que el niño pueda viajar con la madre o el padre porque es menor. ¿Sí? Los componentes de cada situación son distintos, de modo tal que van a cobrar relevancia conforme a la situación. Es obviamente que la relación, la comunicación y esos elementos van a ser preponderantes utilizando el caso de la narrativa circular como lineamiento en el caso de los temas de familia, ¿sí? Ahora, si yo hablo de la negociación con un proceso de mediación con el banco, probablemente no tenga yo, probablemente digo porque todo puede ser posible, mm, no tengo un interés de vínculo o una emocionalidad. Puedo tener una carga emocional de enfado, de ira, de enojo, por supuesto, pero probablemente la carga familiar en cuanto a la emocionalidad para trabajar y darle preponderancia al elemento relación, comunicación y demás, tenga otro énfasis. ¿Correcto? Bien, esto me parece importante mencionárselos porque a veces por ahí surge esta confusión de que bueno, pero como hay distintas teorías, no. La teoría de la negociación compuesta por 7 elementos y 4 principios es solo una, ¿sí? Aquí estamos hablando de la negociación win-win, después veremos en otras ocasiones las otras dos, los otros dos lineamientos y cómo se ajusta la mediación, la negociación y, por qué no la mediación, a esas situaciones, ¿sí? Donde es relevante que otras partes cobren protagonismo. ¿Ok? Bien. Pero la estructura es exactamente lo mismo, ¿sí? Se los digo porque para que no surtan como un efecto de confusión, ¿sí? En este caso, estamos viendo este lineamiento, que es uno de los más utilizados aquí en Argentina, ¿sí? Y la realidad es que uno puede a criterio utilizar el que desee de los lineamientos, ¿no? Hay una inclinación que nos va a orientar a decir es conveniente esta en estas ocasiones y demás, pero nada impide que yo si quiero usar la negociación win-win la pueda usar en temas de familia porque me resulte. ¿Perfecto? ¿Se entiende? Se los digo porque no hay ningún tipo de prohibición al respecto. Bien, dicho esto, sí, es importante también que sepan que en cuanto a los principios, sí, que ahora después tocan en otra clase, no los quiero mezclar, pero esos sí se mantienen, por decirlos de alguna manera, firmes
en todos los lineamientos, ¿sí? Los principios que tienen que ver con, por ejemplo, separar a la persona del problema, concentrarnos en los intereses y no en las personas. No quiero pecar y decir, para confundirlos, los otros dos principios que no los tengo ahora en mente, pero que tienen que ver, entiendo yo, creo que con el uso de los criterios de legitimidad y la generación de opciones, ¿sí? Los que sí tengo bien en claro, por lo menos para informarles ahora, es esto: separar a la persona del problema, ¿sí? Que eso juega muy en contra y no suma en absoluto, y concentrarnos en los intereses y no en las posiciones, ¿sí? Esto que en alguna ocasión hablamos y dijimos, detrás de esa posición que puede ser rígida y ocultar realmente lo que la persona tiene como interés, ¿sí? Bien, eso sí no se modifican, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la mediación, la negociación que necesitamos es la negociación colaborativa, ¿sí? Entonces, los principios que conforman la teoría de la negociación a la cual yo me estoy refiriendo son los principios de una negociación colaborativa, de modo tal que por eso son, en cualquier lineamiento que yo elija, iguales, ¿sí? Hay distintos tipos de negociaciones, no nos ahora incumbe, no nos resulta pertinente, pero la que utilizamos y la que necesitamos para el proceso de mediación es la negociación colaborativa, ¿sí? Con sus cuatro principios y que conforman, reitero, la teoría de de la negociación junto con los elementos, ¿sí? Bien, dicho esto, bien, elementos de la negociación, ¿sí? En toda negociación existen 7 elementos a tener en cuenta, ¿sí? Como les dije con anterioridad. Intereses, que es lo que la gente realmente quiere, lo que no puede negociar y está implícito en la posición junto con la necesidad, y es en lo que debemos indagar nosotros como contraparte para tratar de hacer una lectura del otro sujeto y ver a ver cómo podemos ofrecerle lo que necesita, ¿sí? Bien, opciones, ¿sí? Que son las posibilidades que están dentro de la mesa de negociación. Acá mencionamos la técnica de brainstorming, ¿sí? Que es la lluvia de ideas. Básicamente se resume esta técnica en tirar opciones frente a una disyuntiva particular y después elegir la que se entiende que la mayoría considera más apropiada, ¿sí? Esto para decírselo en términos este, muy breves, ¿sí? Se generan opciones así como van llegando y se anotan sin juzgarlas. Ahora bien, brainstorming es una técnica de generación de opciones, pero no es la única, ¿sí? Pueden utilizar la que deseen, no hay una exclusión y una exclusividad con respecto al uso de esta técnica y exclusión a cualquier otra técnica. Hay diferentes formas de generar opciones también que pueden diferir de la técnica de brainstorming, que es de las más conocidas y tal vez de las más utilizadas, pero esto no excluye a que se puedan aplicar otras técnicas, como generación de ideas, ¿sí? Puedo en definitiva yo generar las opciones para solucionarlo conforme al criterio que entiendo que puede ser viable, ¿sí? Bien. El propósito de identificar los intereses de cada parte es ver si uno puede crear opciones para un posible acuerdo. Las personas que negocian con éxito no negocian una suma fija, sino que la amplían, ¿sí? Para inventar opciones creativas se necesitan separar el acto de intervenir opciones creativas del de juzgarlas, ¿sí? Ampliar las opciones en discusión en vez de buscar una única respuesta, buscar beneficios mutuos
e inventar maneras de facilitarles a los otros su decisión. Esto es súper importante porque, chicos o alumnos, cuando uno tiene que generar eh, la solución a un conflicto o a un problema que se les presenta, es de suma relevancia que no descarten nada. ¿Qué les quiero decir? Hasta la idea más descabellada, siempre por supuesto con los límites de el respeto a la ley, el respeto a las personas y demás, ¿no? De más está decirlo. En línea con una conducta correcta como persona y como ciudadano, puedo proponer las ideas que se me ocurran. Por ahí me estoy duchando y se me ocurre una idea y digo, no, pero no puedo decir esto. No, 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 no lo omitan, plantéenlo, dejen de lado el temor al ser cuestionado, al ridículo, a lo que fuera. Uno que pierde, nada, ¿sí? Y tal vez, dentro de las ideas que uno cree que no porque son descabelladas, está la solución. Por eso es fantástico. Generalmente la creatividad funciona de esa manera. Generalmente las ideas de manual no suelen resolver, sí, la mayoría de los conflictos. Pero hay miles de alternativas que uno puede generar y proponerle al otro que se salen como de los parámetros de lo que uno entiende como lo que sería lo habitual y demás, pero a nosotros ¿qué nos interesa? Generar y ser creativos a la hora de provocar opciones. Entonces, eh, ser creativos toma un tiempo, ¿sí? Es un tema que se va a tratar en otro de los módulos, pero el sentarme tranquilo a la mañana y pensar para crear alguna opción y salir del brete en el que estoy, ¿sí? Es bienvenida cualquier opción. ¿Y qué tienen que hacer las otras partes? ¿Sí? Si a mí me toca estar en el otro lugar. No juzgar, no ridiculizar, no, porque lo que genero es un obstáculo, trabo, no avanzo, atraso de esa manera. ¿Sí? La creatividad no tiene límites en ese sentido, partiendo de la base que les dije con anterioridad. Sí, la conducta como ciudadano y como persona, impecable. Después, en base a eso, podemos generar las opciones que nos vengan en bien para solucionar lo que tenemos. Me he cansado de escuchar soluciones y opciones fantásticas que salieron saliéndonos de los parámetros normales. Pues uno no es la forma habitual. No, no, no. Despójense de esos prejuicios y generen opciones novedosas, ¿sí? Con los límites que les dije, por supuesto. Y sin perder, ¿no? la línea de la cordura, por decirlo de alguna manera, que bueno, la cordura también es una palabra un poco relativa. Bien, buscar opciones viables, que seguimos con lo mismo, ¿no? Las opciones viables o de mutuo beneficio, lo primero que tenemos que hacer es identificar los diferentes tipos de intereses. Eso tiene que ver con el hecho de cómo estudio yo el hecho de generar nuevas opciones. A ver, para. Primero evalúo a la otra parte, la analizo, le saco la ficha, por decirlo de alguna manera. Entonces digo, bueno, pero le puede servir esto, puede serle útil lo otro. A eso me refiero que hagan, que desmenucen el contexto, ¿sí? Que uno mueva, ¿no? La cabecita, en el buen sentido, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar los diferentes tipos de intereses para poder diferenciarlos y elegir la estrategia adecuada de negociación. Los intereses comunes, los intereses opuestos, los intereses diferentes, ¿sí? Bien. Legitimidad tiene que ver con crear la opción, pero con sustento en un criterio
objetivo de legitimidad. Está perfecto generar cualquier tipo de opción que resulte viable, pero siempre tiene que tener como un sustento de lógica o por lo menos de, de argumento por la cual podemos decir, no, esta opción es viable y tiene su sustento y argumento en esto. Por ejemplo, a ver, primero vamos a mencionar aquí que tiene que ver con resolver las diferencias con equidad, ¿sí? Una vez que hayamos agrandado la suma de pensar cómo dividirla, el método más común es la lucha de posiciones, ¿sí? Cada uno insiste en su posición para que el otro ceda. El problema es que a nadie le gusta darse por vencido. Los negociadores de éxito eluden la lucha de posiciones, transformando el proceso de selección en una búsqueda conjunta de una solución justa y satisfactoria para ambas partes. Para esto, confían en criterios independientes que sirven de regla para medir o determinar si la solución es justa o no. Tiene que ver un poco más con esto, ¿sí? Estas normas o reglas comunes pueden ser los valores del mercado, las leyes en que se han resuelto conflictos similares con anterioridad y tratamiento equitativo. La otra parte acepta más fácilmente cuando la opción no es algo que nosotros simplemente proponemos, sino que también es aceptado por terceros o por la comunidad, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, quiero resolver algo, propongo una idea. Puedo utilizar una norma fría en el buen sentido, ¿no? De la ley, basarme en un artículo si estoy hablando de un conflicto societario, pero también puedo apelar a los criterios de amistad, ¿sí? A valores y decir, bueno, no, a mí se me ocurrió esta opción, me parece que María y Pedro deberían, en función de, de la amistad que han tenido, de lo que confluye en función de cómo se han llevado, cómo se han ayudado, creo que sería pertinente que María tenga esto y Pedro lo otro, ¿sí? También en los valores y creencias. Y decir, bueno, no, comúnmente la amistad funciona de esta manera, por decirlo de alguna manera. Perdón por ser reiterativa. Entonces en los valores, en las creencias, en las costumbres, también son normas o criterios de legitimidad. Si no lo tomen como literal en cuanto a la normativa, que es eh, lo que está en el soporte de los códigos, ¿sí? De los códigos, de las leyes, de las ordenanzas, de cualquier tipo de texto jurídico. Se le hago la diferencia porque muchos de ustedes por ahí me dicen, bueno, solamente puede sustentarse en criterios que tengan que ver o tengan sustento normativo. No, no, no. Podemos apelar a criterios de legitimidad en cuanto y fundarlos en eh, esto que le digo, valores, creencias, costumbres, sí, que son tan válidos como las normativas. ¿Correcto? Bien, otra cosa que les quería decir de interesante que no tiene que ver, en otro de los puntos o en otras clases se tocan ciertos tips como para qué es ser un buen negociador. Y esto que les dije ahora de que a nadie le gusta perder. Sí, es real, es verdad, a nadie le gusta perder. Pero cada uno de ustedes tiene que pensar, ¿sí? Y son consejos de importantes autores. A veces, ¿sí? Ceder, lo que uno puede llamar perder, pero dejar de lado el ego, ¿sí? Nos puede jugar a favor, ¿sí? Es una muy buena técnica para negociar, hacerle creer al otro, ¿sí? Que le estoy dando la razón, ¿sí? Afirmo lo que el otro dice, le doy la razón, ¿sí? Dejo de estar en una postura reticente, ególatra y demás, y hago sentir al otro como que tiene razón. Pero yo en el fondo estoy yendo a lograr mis objetivos. ¿Se entiende? Pero marcarse como una postura en el proceso de negociar y darle al otro, mediante el discurso que yo utilice, cualquiera fuere, hacerle creer en algún punto que bueno, que está ganando o que tiene razón y que lo que dice es
acertado, ¿sí? Si lo vemos en una postura muy rígida y que como que para él perder puede significar una cuestión de estado, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien, eso es sumamente relevante y es una técnica que generalmente funciona, porque mucha gente no cierra, no acuerda por ego, sí, por orgullo, aunque no lo crean, y pierden todos. Entonces por ahí, si uno puede tener la capacidad reflexiva de manejarlo de esta manera, este es un buen consejo y un buen tip de estudiosos en lo que es la negociación que suele dar buenos resultados. Hacerle creer a la otra parte, sí, que le damos la razón, ¿sí? No dejar de lado nuestra posición o nuestro interés. Sutilmente, con un manejo hábil de palabras, generar ese impacto en el otro. ¿Se entiende? Bien. Esto tiene que ver con lo anterior de buscar criterios objetivos, ¿sí? Con un ejemplo, aquí se los menciona, ¿no? Supongamos que celebramos un contrato con un precio fijo, ¿sí? Y se ha estipulado los cimientos van a ser de concreto, pero no se especifica la profundidad. Bueno, el contratista sugiere 3 metros, usted cree que lo más usual son 5 para ese tipo de casas. Supongamos que el contratista le dice, yo le di el gusto de poner vigas de acero en el techo, ahora le toca a usted. Complacerme en aceptar cimientos poco profundos. Ningún propietario se diría, en vez de regatear, el propietario insistirá en decidir el asunto en base a criterios objetivos de seguridad. Tiene que ver un poco con eso, con que podemos ayudarnos en buscar los criterios objetivos, ¿sí? O también lo que les mencioné, ¿sí? Si la persona está en una postura absolutamente rígida. Bien, la alternativa, ¿qué es? Esto se los voy a explicar para que lo puedan entender mejor. Si la opción no funcionó, voy por la alternativa. ¿Sí? ¿Qué es la alternativa? Es como la carta de espada que me guardo, ¿no? Eh, que a veces puede ser mejor que la opción. Yo voy con unas opciones, pero sé que si me las rechazan, tengo estas alternativas para proponer. ¿Se entiende? Tiene que ver con eso, con ir como la carta bajo la manga, ¿no? Generalmente entra en una negociación la gente, ¿no? Obviamente en busca de un acuerdo y busca alternativas. Pero solamente si las cosas no avanzan como uno esperaba, y acá está lo que les dije, hay que considerar que el propósito de una negociación no siempre es un llegar a un acuerdo. El propósito de la negociación es explorar si usted puede satisfacer mejor los intereses o sus intereses por medio de un acuerdo, por medio de su MAN, ¿no? Mejor alternativa al acuerdo negociado. Este MAN puede terminar siendo la clave del poder en la negociación, en su mejor curso de acción para satisfacer sus intereses sin el consentimiento de la otra parte. Por esto que les digo, primero lo tenemos que identificar, o sea, nosotros estamos pensando qué opciones generar. Bien, como se diría, plan A, plan B, plan C, listo. Las alternativas, si no llegamos a acordar, pueden ser plan D, plan E, plan F, lo que fuere, ¿sí? Y las tiro en el momento que las tengo que tirar. Si veo que el proceso de negociación o de mediación no está siendo satisfactorio, la cosa no avanza, propongo mis alternativas, ¿sí? Indagando en esto, ¿no? ¿Qué puede hacer usted aisladamente para satisfacer el interés de cada uno? ¿Qué podemos hacer directamente a la otra parte para que respete nuestros intereses? ¿Cómo podemos introducir a una tercera persona en una situación para que apoye nuestros intereses? ¿Sí? Bien, y cuando hayamos creado las alternativas posibles, elijamos la que más satisfaga nuestros intereses. Promo- Promueva, ¿no? Su man. Este no suele existir, sino que hay que desarrollarlo. Y si no es muy sólido, debe hacer todo lo posible para mejorarlo. Solo identificarlo no sirve. Es necesario también ponerse en acción para crearlo o promoverlo. Una vez que identificó y promovió su man,
puede preguntarse, ¿es necesario que negocie? ¿Alguna vez se preguntó por qué algunas personas siguen intentando negociar con sus hijos adolescentes rebeldes o un jefe abusivo? Quizás sea el hábito, la culpa o el miedo, pero con frecuencia la razón fundamental es que el empleado o los padres perdieron de vista su mejor alternativa al acuerdo negociado. Pero recordemos que es más fácil también sobreestimar nuestro man y el hecho de saber de antemano que éste no es tan sólido como creía. Tenemos que llevarlo a trabajar más fuertemente en lograr un acuerdo negociado. Por otro lado, identificar el man de ellos nos ayudará a formarnos una idea del reto que enfrenta desarrollar un acuerdo que sea superior a la mejor alternativa de la otra parte. Y esto nos va a ayudar a evitar dos errores: subestimar y sobreestimar esa alternativa. El poder de tener un buen man, ¿sí? Se basa en el conocimiento por la información o la tecnología que se maneja, una de las partes. Este es un poder clave porque permite establecer una mejor interrelación para actuar sobre el convencimiento de las partes involucradas. ¿Sí? Luego tenemos el compromiso, ¿sí? Que son los planteos que buscan un acuerdo claro, práctico, verificable y de cumplimiento posible, ¿sí? Propuestas para el acuerdo. Lo que diferencia una propuesta de una simple opción es el compromiso, ¿sí? Yo asumo y me comprometo a cumplir con esa opción que propuse, que se propuso o que se generó, o a la alternativa, ¿sí? Una vez propuesta es un compromiso posible que usted estará dispuesto a aceptar. Obviamente que puede haber más de un acuerdo posible que satisfaga nuestros intereses, por eso es necesario tener en cuenta aspirar a una meta grande, desde una posición realista. Esto va a significar que está dentro de los límites fijados por la justicia y por la mejor alternativa de la otra parte. Desarrollar una retirada, es decir, qué acuerdo tal vez todavía lejos del perfecto satisface mis intereses básicos lo suficiente como para que yo quede razonablemente satisfecho. Y si por último usted no puede lograr un acuerdo tan bueno como este, debe considerar retirarse de la negociación y recurrir a la alternativa. Esto funciona como una señal de detención que le recuerda que está en peligro de aceptar un acuerdo peor para usted que su mano. Comunicación y relación son los otros dos elementos. Comunicación: debemos ser eficientes y bilaterales. Hablaremos en profundidad, como les dije con anterioridad, en el módulo pertinente, ¿sí? Y también lo mismo con la relación. Tener en cuenta que el éxito de la negociación depende de gran parte o en gran parte de trabajar juntos en lugar de atacarnos, ¿sí? Es importante considerar que en un proceso de negociación deben estar presentes los 7 elementos. Y con esto terminamos la clase. Muchas gracias.